Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Don Ricardo, ¿Cómo estás? de pelear con la tecnología. Verdad que eso nos pasa a todos y a diario. ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu día? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo sigue esa pierna, señor? Bien, ya 2 semanas más y puedo empezar fisioterapia. ¡Qué emoción! No, después de ¿cuánto? Creo que son 50 más 64 días. ¡Qué locura! Eso pasa cuando uno pasa de los 30. Eso por un lado, y por otro que es una experiencia que me ha enseñado a ser agradecido bastante. Ay, no. Uno se da cuenta de las cosas simples que uno puede hacer en el día a día y solo cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta. Entonces, ha sido una experiencia bastante enriquecedora en esa parte. O sea, yo siempre trato de mirarle lo positivo a todo y esto me ha ayudado bastante a eso, a ser más agradecido con el solo hecho de poder pararme a tomarme un vaso de agua, que es algo tan insignificativo, pero cuando no lo puedes hacer o necesitas depender de alguien para poder hacerlo. Ay, ahí es cuando dices tú, Dios mío, poder caminar. ¿Cuántas personas hay que no pueden y han hecho Correcto, cosas extraordinarias? exactamente, ¿no? Y otra cosa que me he dado cuenta, muchos sitios, sobre todo pues acá alrededor donde yo vivo, que es más conocido donde me la he pasado, no tienden a pensar mucho en las personas con discapacidades, que uno no se viene a dar cuenta sino hasta cuando le pasa a uno. O sea, son cosas tan sencillas, pero empiezas a salir y yo, ¿cómo carajos voy a abrir esta puerta? Una puerta que pesa, Una qué sé tonelada. yo. Sí, exacto, más con viento y todo eso y uno queda uno loco. Pero bueno, ¿tú cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pero ese tema que acabas de tocar es interesante y lo deberíamos tocar en algún momento, personas con discapacidades en Canadá. ¿Para qué estamos preparados? Porque las discapacidades son físicas, son mentales y son de otro estilo también, pues dependiendo del sentido del que estemos hablando, pero es un tema interesante en Canadá, discapacidades. Ese y sobre todo también el del sistema de salud que he visto últimamente que se está tocando otra vez de nuevo, sus pros, sus contras. Yo soy pro, es decir, tuve una experiencia espectacular del sistema de salud de este país, o sea, en mi experiencia personal, uno de los mejores, me fue muy bien con todo mi proceso, con la cirugía que tuve, el servicio que tuve, la rapidez con la que actuaron los doctores, los médicos, cirujanos, el equipo que me estuvo atendiendo. Fue una experiencia increíble, un sistema que puedo decir, en base a mi experiencia personal, no tiene absolutamente punto de comparación con un sistema privado en Latinoamérica. Espectacular. Pues tema para otro día. Hoy, Ahí está. ¿qué tal si arrancamos? ¿Con qué íbamos? Vamos a hablar hoy de documentos, o sea, vamos a hablar el tema del episodio de hoy es más, tiene que ver con un problema en el cual nos podemos llegar a enfrentar cuando hacemos esa aplicación, ya sea para una visa de turismo, para una visa de estudios, y lo vamos a limitar a esos dos, ¿va? Cualquiera, realmente, Ricardo. La pregunta del millón es, ¿me pidieron documentos adicionales o no me los pidieron? Y me negaron la aplicación sin pedirme nada. Exactamente. Bueno, entonces, iniciando, ¿cómo puede llegarse a dar ese escenario, Clau? A ver, Ricardo, es que lo particular de esto es que normalmente inmigración no pide documentos extras. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día. Hasta, ¿qué sería? ¿Qué te digo, Ricardo? Por ahí 2014, Ok. de pronto hasta el 2012, era una maravilla. Nosotros mandábamos una aplicación, inmigración contestaba y decía, no, mira, no me llegó bien escaneado el pasaporte, mándamelo nuevamente. Y entonces me llegaron los extractos bancarios, pero no estoy muy convencido. ¿Qué tal si me mandas el T4? Me gustaría conocer un poquito más de eso. Entonces empezaban a pedirte papeles. Y se fuera como se fuera la aplicación, tú sabías que inmigración iba a pedir algo. Entonces, pues, patrocinios familiares, por ejemplo, mandábamos 3 o 4 pruebas de convivencia, o sea, del famoso Common Law, 3 o 4 par de fotos, un par de cartas y un extracto bancario. Entonces, inmigración devolvía, al cabo de las 500,000, una carta, porque en esa época, pues, ni emails, era por carta.
y decía, necesitamos más prueba de convivencia, entonces aquí hay un listado de documentos que nos pueden mandar, entonces uno ya sabía que completaba la aplicación. Pero esto se llegó, yo creo que fue por ahí 2014, en que empezaron a aparecer las famosas Perfected Applications, las aplicaciones perfectas, y los Completed, la regulación 10, que eso nos mató o nos organizó, dependiendo de cómo lo queramos mirar. Ok. Porque ahí fue cuando dijeron, o se recibe la aplicación completa, o sencillamente la aplicación no entra en proceso. Y empezó también a entrar o sea, muy en vigor la idea de las responsabilidades del aplicante. O sea, en la página de inmigración encontramos como the onus is on the applicant, demostrar que cumple con los requisitos. De tal manera que hoy en día, cuando vemos que tenemos un additional request de inmigración, uno dice, ¿aquí qué pasó? Porque si tenemos un additional request, con excepción de lo que son exámenes médicos y los récords policiales de ciertos países, por ejemplo, el récord policial de Colombia no se puede mandar por anticipado, y el de México, cuando los candidatos están fuera de México, tampoco. Cuando están en Canadá hay que esperar, o cuando están fuera de México hay que esperar a que Inmigración mande una carta adicional solicitando que se hagan esos certificados policiales. Y los exámenes médicos. De resto, cuando llega una carta que dice Additional Documents Request, uno dice, Dios mío, aquí hay algo que viene ya atravesado. Que no cuadra. Perfecto. Cuando tú dices que en Colombia, por ejemplo, en el caso de colombianos, cuando van a aplicar y tienen ese certificado judicial o certificado policial, ¿a qué te refieres con la parte que dices que toca esperar? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un proceso de patrocinio familiar, Ricardo, un proceso de residencia a través del Express Entry, cualquier proceso de residencia permanente, hay que entregar siempre certificados policiales de todos los países donde se haya vivido por más de 6 meses a partir de los 18 años. Correcto. Cuando tú vas a pedir, o sea, estás haciendo, no, por ejemplo, tú viviste 10 años en Estados Unidos o 8 meses, tú mandas con la aplicación de residencia el mismo día que mandas todos los papeles, o sea, recibiste invitación en el Express Entry y vas a mandar ya las cartas de referencia, el pasaporte, yo no sé qué, montas de una vez el récord del FBI. Pero resulta que el certificado de Colombia tú no lo puedes pedir por anticipado. El certificado de Colombia tú tienes que tener una carta de inmigración que dice, señores Embajada de Colombia, por favor procesen el certificado policial de Claudia Palacio. Entonces yo tengo que ir a hacer un proceso con G4S, que es una compañía que hace los chequeos policiales, su Omnitempus, y pagarles y decirles, ahí va la carta que me mandó Inmigración con la solicitud, para que cuando ellos procesen el récord policial entre al sistema de inmigración y la embajada ya tenga allí una notica que dice, le pedimos este documento para que ellos hagan toda la parte de traducción de la información y levantarlo al sistema. Perfecto, entonces no es algo como pedir un certificado judicial, mandarlo a traducir y anexarlo a la aplicación. No, porque es que, y ese es uno de los problemas que tienen los de Colombia, que piensan que lo que tenemos que mandar es el certificado del DAS. Ese no es válido. Tiene que ser un documento que tramita una compañía externa que simplemente toma tus datos biométricos y hace un chequeo policial y entrega sus resultados directamente a la embajada. No pasa nada por manos tuyas. Para los mexicanos ocurre algo similar cuando están en Canadá. Tienen que mandar las huellas digitales, la foto del o sea, la foto de frente, foto de perfil, la copia del pasaporte, mandarlo a la embajada. La embajada se le entrega a la FGR, que es la Fiscalía General de la República. Ellos hacen todo el proceso del chequeo policial y lo entregan a la embajada. No pasa por manos del cliente. Entonces, eso siempre lo piden aparte. Pero cuando te llega una carta que dice Additional Documents Required, y entonces te dicen, bueno, su cliente es de Colombia y queremos que nos mande, por favor, todo el desglose de su historia militar. No dice, aquí esta aplicación se va a demorar un montón de tiempo porque lo que van a ver es si esta persona puede encajar dentro de los cargos que tiene el ejército colombiano, que es de crímenes de lesa humanidad. Entonces, pues, ya sabe uno que hay algo que puede generar problemas. Cuando estamos haciendo un proceso de patrocinio familiar y le dicen a uno, yo quiero que usted me mande prueba de ingreso del último año, uno dice, Dios mío, el cliente o entró en bancarrota, o el cliente está sin trabajo y está recibiendo asistencia social, o tiene un ingreso muy bajito que ya se dieron cuenta a través de Revenue Canada, no a través de los documentos que se pasaron, y aquí hay algo que va a entrar en investigación.
Esto para un proceso, por ejemplo, de sponsorship familiar. Hablando simplemente de una visa de estudios o de una visa de turismo, Canadá no tiene ninguna obligación en decirme a mí si me falta algo o no, ¿correcto? No, no, porque es que a menos, Ricardo, de que vamos a entrar a decir que te vamos a negar a ti la visa, a Ricardo Rivera, porque tienes cargos por narcotráfico, ¿vale? Correcto. Entonces ahí tienen que darte el chance de que tú digas, esos cargos no son míos, o sea, tengo un homónimo, aquí está mi récord limpio, o lo que sea, pero no cuando es porque tus fondos no son suficientes, porque es que, ¿qué te digo yo? El propósito de tu viaje no es, o sea, como muy claro. No, porque eso es absolutamente discrecional de un oficial de inmigración. O sea, el único momento en que inmigración está obligado a pedirte a ti documentos adicionales es cuando de una u otra forma se pueden violar tus derechos naturales de justicia, ¿cierto? Que es básicamente por un récord criminal o por un récord médico, Ricardo, que sería, digamos, poco ocurre en visas temporales, que te vayan a poner problema por inadmisibilidad médica, es más porque tengas una enfermedad contagiosa. Sí. Que se pueda convertir en pandemia, pero pues de eso no nos dimos cuenta en COVID, o sea que ni modo. Entonces, pues, O sencillamente... que sea un golpe fuerte para el sistema médico canadiense, ¿correcto? Sí, pero lo que pasa es que los que vienen temporales, digamos que entre comillas, no los cubre el sistema médico, entonces ahí pocas veces se ve una inadmisibilidad médica en un temporal, se ve más es en residencias permanentes. Ok. Por eso te digo, tiene que ser algo muy particular donde te vayan a poner cargos por algo, pero no porque tú no declaraste una visa americana, por ejemplo, que te digan, bueno, entrégueme documentos a ver por qué le negaron a usted la visa americana en el 2019. No, usted contó su cuento completo y mandó una aplicación con toda la información desde el principio. Olvídese que aquí no le vamos a preguntar absolutamente nada más. Inmigración no te va a pedir documentos adicionales. Las aplicaciones se entregan y ellos toman decisiones con base en lo que está sobre su escritorio. Eso es. Entonces, mirándolo por una parte de tu experiencia, entonces vea, ponme cuidado, aplico yo la visa, ¿ok? ¿A cuál visa? Hagamos visa estudiante, Vale. ¿sí? La mayoría de personas que nos siguen, yo creo que también vienen con esa parte de la intención de estudiar para buscar una posible migración a Canadá. Aplico yo para mi visa de estudios, hago la aplicación por mí mismo, veo, entiendo lo de la página web, veo a lo que da, qué documentos van a pedir, trato de recopilar todo, me falta un documento, me niegan la visa, listo. De ahí tengo que pasar a investigar o a buscar el por qué me la negaron, ¿correcto? Notas de expediente, ATIP. Correcto, el ATIP. Y ese proceso lo puedo hacer yo sin necesidad de ayuda o necesito contar con el soporte de alguien para poder pedir el ATIP. Hay una cosa muy cómica, Ricardo. Se supone que a partir de junio del año pasado, cualquier persona, independientemente de su estatus en Canadá, podía pedir un ATIP. ¿Estatus en Canadá? Sí, podía estar afuera. Sí. Ok. O sea, históricamente, tú tenías que ser residente ciudadano canadiense de una compañía en Canadá. Ok. Pero a partir del año pasado, se supone que cualquier persona, o sea, Pedro Pérez en Colombia, que hizo una aplicación de visa de turismo y se la negaron, podía pedir su propio ATIP. Ok. Pero curiosamente, la semana pasada estaba en el grupo de la oficina trabajando en varios casos y me escriben y me dicen, Claudia, necesitamos copia de tu pasaporte canadiense o de tu driver's license o de tu PR card. ¿Para qué? Porque es que ATIP nos está pidiendo que pruebes que tú eres residente canadiense. Ya, ¿de cuándo acá? Se supone que lo quitaron el año pasado, pero este año pidió prueba de mi pasaporte. Ok. Entonces te pidieron documentos donde se expresa que eres ciudadana canadiense para poder pedir dicho documento. Sí. Listo. Entonces estamos como en un limbo en este momento. No sabemos si realmente esté establecido por ley o por regulación que una persona que no sea ni residente permanente ni ciudadano canadiense o lo que sea pueda pedir el ATIP para poder darse cuenta de cuáles fueron las razones fundamentales por esa negación de visa. Sí, correcto. Ahí tengo que pagarle a alguien, en ese caso, para que me pueda pedir esas notas, poder darme cuenta por qué me la negaron y volver a enviar mi aplicación. Ahora, si hubiera hecho desde el principio el pagarle a alguien que supiera qué documentos debo mandar, obviamente me ahorraría y tal vez el chance de que esa visa me la negaran se reduce un poco.
Correcto. Lo que pasa, Ricardo, es que hay que ver también de qué, porque es que una de las cosas que me dicen a mí con muchísima frecuencia es, yo mandé como prueba de fondos Sí. la carta del banco diciendo que tenía el equivalente a $50,000 canadienses. Pero es que la carta del banco no es prueba de fondos porque lo que quiere ver inmigración no es cuál es tu balance, sino cuál es la trayectoria de esos fondos, para ver si realmente son tuyos o si salieron de un préstamo familiar, que es lo que a ellos les preocupa, que yo tenga que devolver el dinero mañana, porque si es un préstamo bancario, a inmigración no le preocupa es que sea plata que te prestó un amigo y que tú vas a devolver ahora. Sí. Entonces mandan la carta de inmigración diciendo que los fondos no son suficientes, ellos me llaman a mí y me dicen, pero Claudia, ¿cómo que no? Si yo entregué una carta al banco que decía que tenía $50,000. Sí, pero es que la carta del banco no es prueba de la trayectoria de los fondos. Ay, ¿por qué no me pidieron a mí los extractos bancarios? No, porque es que inmigración no está obligada a pedirte nada. Es tu obligación saber qué documentos tienes que mandar, saber cómo cumplir con los requisitos de ley. Por eso es que esa belleza de que inmigración nos pidiera documentos adicionales se acabó. Eso se acabó, como te decía al principio, tal vez en el 2014. Eso nos ayudaba también muchísimo a nosotros, a los profesionales en el área de inmigración, pues como a tener un récord de qué es lo que está pasando en cada embajada, porque ya sabíamos que en México, por ejemplo, tenían la tendencia a pedir esto, entonces no nos llegaban la aplicación, sino que nos lo pedían, y ya sabíamos que en la próxima aplicación que mandáramos de eso, pues lo mandábamos con eso. Sí. Pero hoy en día nos niegan la aplicación, tenemos que pedir un ATIP. Entonces, para todo esto, ya han pasado 6 o 7 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ya sí hemos pasado, por ejemplo, 3 aplicaciones de Living Caregivers, ya no se llaman así, de Caregivers, pues ya es demasiado tarde. Porque si tenemos que mandar un web form con información adicional, no sabemos si lo van a conectar o no. Entonces, esto nos ocurre a nosotros que estamos todos los días en el tema. Digamos que nosotros en la oficina podemos mandar, ¿qué te digo yo? Por ahí 150 o 200 aplicaciones de permiso de estudio al año. Entonces, cuando hacemos este volumen de casos que son bastante similares y más o menos en las mismas embajadas, nosotros tenemos el día a día, ¿vale? Imagínate lo que puede pasar con una persona que hace su aplicación y que leyó en Google lo que había por allí y que oyó 20 o 30 videos en YouTube de cualquier documento que le dijeran cómo hacerlo y qué tenía que mandar. ¿Cómo puede estar de desactualizado? O sea, nosotros porque todos los días lo vamos viendo. Pero cuando son aplicaciones que no se hacen todos los días, por ejemplo, una aplicación de humanidad y compasión, que son aplicaciones que se demoran 3 años para que esta vaina lo revisen. Para el momento en el que uno recibe la belleza de carta diciendo esta aplicación fue negada, pide las notas del expediente, le llegan las notas y dice que el oficial pensaba que, ¿qué te digo yo? Que la situación en Filipinas no era porque no se entregaron documentos de cualquier cosa. Uno dice, Dios mío bendito, si yo hubiera sabido esto hace 1 año y medio, pues no hubiera mandado la aplicación así, sino que hubiera pedido el récord de quién sabe qué. Claro. Pero 1 año y medio tarde, Ricardo. Ese de ONUS es un día applicant, es una situación muy complicada porque es que no te da chance a ti de decirles, pero venga, espéreme que yo le explico. No, tú explicas desde el principio o te fuiste así, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de ver cuál es el volumen de aplicaciones que se manejan en determinado rango o en determinado tipo de aplicación en una oficina. O el youtuber al que estás oyéndole la historia de cómo funciona esto, cuántas ha hecho él personalmente, no que le haya contado el amigo porque tenemos todos una memoria corta y se nos pasan detalles, entonces pues la idea no es esa. La idea es ver cuántas aplicaciones de tratado de libre comercio ha mandado la persona que te está hablando del TLC. ¿Cuántas aplicaciones de refugio ha hecho la persona que va a hacer la aplicación de refugio para ver cómo tiene que documentar ese caso? Porque es que no puede llegar a la audiencia y el día de la audiencia decir, ay, venga, pero espere un momentico que es que yo le puedo entregar otro papelito que me encontré. No, pues no funciona así. Cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso todo se aprende en la medida en la que uno maneja todos los días más o menos el mismo tipo de aplicaciones y maneja también el mismo tipo de oficinas. Porque claro, es curioso también ver que, por ejemplo, en América Latina, si yo hago una solicitud de permiso de trabajo para un caregiver o para un truck driver, lo más factible es que no me pidan IELTS. Pero si lo hago en la India, si mando la aplicación sin el IELTS, o sea, ni para qué espero la respuesta, o sea, de una vez la doy por rechazada, porque ya estamos acostumbrados a que es obligatorio en la India. En América Latina todavía se reservan el derecho de pedirlo. Ahora, si tú me preguntas, ¿Claudia Palacio los manda o no los manda? Yo los mando de una vez. ¿Se reservan o no el derecho? Yo ya se lo entregué, maestro, porque eso no puede ser una razón de que me lo niegue. Claro. Pero no está en el checklist, no está en lo que aparece.
en la página de inmigración que dice que son los documentos obligatorios que yo tengo que entregar. Yo lo sé porque manejamos estos casos todos los días de la vida. Y como te digo, inmigración no va a responderle al cliente a decirle, usted aplicó para conductor de camión, pruébeme que usted sí habla inglés. Si no lo mando desde el principio, pérdidas. Sí, porque es que por allá en alguna parte dice que si el oficial que revisa el caso considera que el nivel de inglés de la persona no es suficiente para entender instrucciones y puede poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan con él, entonces el caso podría ser negado. Y ellos usan esa discreción. No está en el checklist, repito. Entonces, eso de saber cómo voy a documentar esa aplicación y no esperar que inmigración me pida algo más es clave. Pero tampoco se trata, porque esta es una de las grandes solicitudes que nos hacen a nosotros los oficiales de inmigración, bueno, los heads de inmigración, cuando estamos en las convenciones, que por cierto viene ya la convención de consultores, siempre nos dicen, por favor, manden la información más completa posible, pero más corta, la más concisa posible. Porque los oficiales tienen limitaciones de tiempo. Claro. Justamente salieron las estadísticas son de la India también. Un oficial de la India tiene que pasar 20 elegibilidades diarias, 25 elegibilidades diarias. Es una locura, Ricardo, la cantidad de información que ellos tienen que procesar. Y entonces ahí es cuando vemos que una carta de intención de estudio de 4 páginas sencillamente no tienen tiempo para leerla. Así de fácil. Claro. Los extractos bancarios, no es que estamos mandando extractos de 14 cuentas y hay que mandar 4 extractos de cada cuenta y entonces están mandando hasta la página que tiene la letra menuda que dice este extracto bancario ha sido procesado por terror interno, que no tiene nada de información del cliente, sino que es texto genérico y entonces cada extracto son de 5 páginas y son 14 cuentas y son por 4 meses, entonces estamos mandando 200 páginas que tuvieron que reducirlas hasta que quedaran diminutas en PDF, bajándole la resolución porque es demasiado pesado. Entonces, es muy largo, no es legible, la información no está clara, no hay un resumen. Si yo paso de largo y ya después el cliente que se encarte como sea, finalmente si tenía 42,000 y tenía que probar 40,000, todavía tengo la discreción de decir que yo pensaba que 42,000 no era suficiente porque viene de Chile y el tiquete de Chile vale $2,000. Entonces, pues que vuelvan y apliquen, ¿cierto? Claro. Alguien me lo puso. Hace pocos días aprendí algo que me quedó resonando, que es para el gobierno canadiense o para Inmigración Canadá, para ser más precisos, cualquier persona que esté por fuera de Canadá es inadmisible. La persona tiene que entrar a comprobar que no es inadmisible y es la mejor forma de verlo. Porque si yo te digo a ti el día de hoy, bueno, la entrada está ahí, está la posibilidad de que tú puedas entrar, tú dices, bueno, pues yo aplico con mis documentos y lo que estamos hablando el día de hoy. Si me falta algo, de pronto me preguntarán. Pero sí, cuando a mí me dicen, usted es inadmisible en este momento. O sea, usted no me ha mandado el primer documento, no me ha mandado ni siquiera la copia de su pasaporte. Ya le estoy diciendo a usted que usted es completamente inadmisible para entrar a este país. Ahí yo creo que el chip cambia y la situación cambia. Porque tú te agarras de todo lo que tienes que comprobar y lo anexas. Es que yo creo, Ricardo, que ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas de entendimiento de cómo funciona Inmigración Canadá. O sea, nosotros tenemos grabado en la cabeza que Canadá necesita repoblarse, que Canadá necesita gente y que Canadá está buscando latinos. O sea, hay 3 errores ahí gigantes. Primero, Canadá no necesita repoblarse. Correcto. Porque no estamos hablando de llenar el país. Estamos hablando de que Canadá necesita un número específico de personas cada año para poder mantener el estándar de vida. Y entonces mira que ahí completamos la frase. Mantener el estándar de vida. ¿Qué significa esto? Que no es cualquier persona. Tiene que ser un perfil específico que pueda ingresar al mercado laboral rápidamente para darle soporte a la economía. Lo segundo, Canadá no está buscando latinos, ni está buscando chinos, ni está buscando hindúes, ni está buscando... No, Canadá no dice yo necesito esta etnia o esta cultura o esta religión o esta raza. No, estamos hablando de, en general, personas. Entonces empecemos por allí. ¿Qué tanta gente necesitamos? Necesitamos 457,000 nuevos residentes este año. No nos cabe más. Entonces, pues, no abusemos. O sea, no abusemos, no dejemos entrar más de los que podemos recibir, ¿vale? Porque tampoco puedo
saturar otra vez el sistema, mandar aplicaciones, o sea, invitaciones de residencia para 800.000 personas, porque entonces se me van a demorar los procesos 2 años, entonces empieza otra vez la pelea de todo el mundo. No, yo no puedo mandar sino los suficientes para completar ese grupo de 457.000. Vale. Estudio, ¿cuántos puedo recibir? Entonces ahí la pregunta del millón es, ¿pero cómo así? ¿No que necesitan gente? Sí, pero no tanta. Porque es que tenemos muchos interesados. Claro. Pongámoslo o sea, en cifras. El año pasado cerramos el año con 847.000 estudiantes, o sea, permisos de estudio en la mano en este país. Pero resulta que solamente 95.000 hicieron el paso a residencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con el resto? Pero de esos 800.000, resulta que esos son solamente el 60% de los que aplicaron, porque el otro 40% los negamos. Eso significa que teníamos casi 1,5 millones de personas interesadas en llegar a Canadá con permiso de estudio. Y si traemos 1,5 millones con permiso de estudio, significa que más o menos 750.000 son permisos de trabajo abiertos de sus parejas. Entonces tendríamos 2,5 millones, entonces no nos caben. Entonces, ¿por qué negamos? Pues hombre, porque como dices tú, tenemos más interesados de los que podemos recibir, entonces yo parto de la base de que todo el que quiere venir se quiere quedar, entonces pues sí. Digamos que para Inmigración Canadá todo el mundo es culpable hasta que demuestre la inocencia, o sea, pruébeme que usted cumple. Sí. No es, déjeme yo le demuestro que usted no cumple, sino pruébeme que usted cumple. La mejor forma de hacerlo. De ahí es de donde viene justamente lo que decías tú ahora. ¿Qué tengo que probar? ¿Que tengo los fondos? Entonces, ¿cuál es la definición de fondos? ¿Qué es lo que está buscando Inmigración? Claro. ¿Es una cifra? Porque si es una cifra, uno le toma la foto al balance del banco y se acabó. Es que no es la cifra. Entendamos que se necesita la trayectoria de los fondos. ¿Por qué se necesita esa trayectoria? ¿Está pensando Inmigración que es lavado de dineros? No, no está pensando que es lavado de dineros. Está pensando que la gran mayoría de las personas que han mostrado esos lump sums, porque así se llaman, esos depósitos abruptos en la cuenta bancaria, cuando han llegado aquí en Canadá, no han estudiado, porque ellos llevan unas estadísticas bastante bien organizadas. ¿Por qué? Porque resulta que ese dinero se los prestó un familiar o un amigo, entonces mandaron el extracto bancario, les aprobaron la visa, devolvieron el dinero y cuando llegaron a Canadá no pudieron estudiar porque no tenían los fondos. Claro. Eso es lo que nos muestra todo el histórico de lo que vamos aprendiendo a través de los años y a través de las reuniones con Inmigración, a través de todos estos memorandos, a través de todas estas publicaciones, a través de todas las políticas que van saliendo. ¿Vale? Entonces, vuelve y juega. Dice, mándeme los extractos bancarios de los últimos 4 meses. No. Dice, mándeme las pruebas de fondos de los últimos 3 meses. Pues, ¿por qué 4? Bueno, porque es que las embajadas de Latinoamérica piden 4, cuando las embajadas de Europa piden solamente 3. Yeah. Mándeme una historia, o sea, mándeme el propósito de su viaje. ¿Qué es lo que espera encontrar Inmigración en ese propósito de viaje? Eso es la otra. Ellos no te piden 40 páginas. Ellos te piden que tú documentes. Entonces tú dices, no, lo que pasa es que imagínense que mi plan es ir a Canadá a estudiar mercadeo, porque yo quiero montar una agencia de mercadeo. Y de hecho, la semana pasada o antepasada publicamos en las redes sociales nuestras unos extractos de unos tips donde estaba ese caso. O sea, tenemos un aplicante principal que tiene una carrera en el área de salud y el otro tiene una carrera en el área administrativa y quería la chica venir a estudiar a Canadá en mercadeo porque querían volver a país de origen a montar una agencia de mercadeo y resulta que ni en las cartas de referencia laboral aparece que ellos tengan experiencia en el área administrativa de mercadeo, no aparece nada en sus diplomas, no aparece nada tampoco en sus extractos bancarios que muestra que tienen con qué venir y montar aquí o sea, estudiar y después regresar y tener los fondos para montar allá una compañía. Entonces, pero ¿y por qué Inmigración no me dijo que era que no entendían de dónde salía si es que yo he hecho cosas paralelas? Porque es que Inmigración no va a preguntar nada. La responsabilidad. Inmigración lo que va a hacer es leer la carta de intención, leer los documentos y en la carta de intención tiene que estar todo y tiene que ir todo amarrado, pero es responsabilidad del cliente. The onus is on the applicant. Yo creo que ese hubiera sido el título perfecto para este episodio de hoy, el episodio 70. The onus is on the applicant. La responsabilidad es en la persona que aplica, no el de Inmigración Canadá. No lo es, Ricardo. Y es triste porque hay veces que uno dice, es que la ponen muy de para arriba. O sea, ¿cómo hubiera yo podido pensar que una persona que tiene una historia de trabajo, digamos, la policía no es considerada
fuerza, o sea, del ejército. Entonces, Correcto. ¿cómo podía yo anticipar que a un policía en Colombia le iban a pedir todo el disclosure de su vida policial? La hoja de vida. Sí, la hoja de vida. Es imposible saberlo, ¿me entiendes? Correcto. Pero a mí hay veces que yo veo personas que tengan el uniforme que tengan en Colombia, yo le digo, ¿sabe qué? Vaya preparando esto de una vez. Porque puede que nos lo pidan y si no, mandémoslo de una vez. Y si es del ejército colombiano, de una vez nos vamos con esa. Porque Yo ya puedo no contar esa historia personal. ese discurso. Literalmente eso le pasó a mi papá. Mi papá tuvo que presentar todo lo que fue la hoja de vida militar, que era prácticamente para los que son viejas escuela que estén viendo el video o oyendo este episodio. La hoja de vida es prácticamente el tamaño de un directorio telefónico. O sea, porque es toda, o sea, fue una trayectoria de ¿cuánto? Más de 35 años en el ejército de Colombia. Y a la hora de aplicar, ¿a quién se le iba a ocurrir mandar a traducir todo eso a inglés? A nadie. Cuando se pidió el ATIP, entonces ya eso yo lo vine a hacer años después, ya cuando empecé a entender cómo funciona el sistema y que ya podía hacerlo, claramente estaba en la nota. Esto está en español. Yo no sé leer español. Sí, uno se encuentra con muchísimas cosas en los tips, Ricardo, con sorpresas. Las cartas, o sea, cuando aplicamos para visas de turismo, entonces la persona que está aquí invitando, diciendo lo que pasa es que yo quiero que venga al cumpleaños de mi hijo. ¿Qué ¿Y más? cuándo es el cumpleaños del hijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde vive? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Pero es interesante porque en las mismas páginas del gobierno dicen que se debe explicar en una carta de esas. El genérico, Ricardo, pero es que ese es el problema, que la receta migratoria se acabó en el 2014, esto no aplica igual para todo el mundo. Los casos se miran caso por caso independiente, o sea, ya no es, mándeme el IELTS, mándeme la copia de su diploma, mándeme las cartas de referencia laboral y mándeme la copia de su pasaporte y es Federal Skilled Worker. No. Hoy en día es, pruébeme que tiene eso, entonces después yo lo pongo a pelear con todo el mundo en el Express Entry. Claro. Y entonces en el Express Entry nos piden la carta de referencia laboral. Y o sea, el documento, el checklist o la guía de inmigración te dice que tú tienes que demostrar que es un trabajo calificado. Y entonces las cartas que vemos de referencia de países latinoamericanos dicen, con la siguiente hago constar que Ricardo Rivera, con número de cédula o de DNI o lo que sea de donde seas, número tal, trabajó con nosotros como gerente de mercadeo del 2017 al 2019. Cordial saludo, atentamente. Si necesita algo más, contácteme. Claudia Palacio. Ricardo, que seas gerente de mercadeo no significa que es un trabajo calificado. Acordémonos que el título no dice absolutamente nada. Son las funciones. Entonces a la carta le faltan las funciones. Inmigración va a escribir a decir, Ricardo, mira, por favor, la carta que me mandaste no cumple con los requisitos. Tiene que tener estos requisitos. No. La carta dice, esta aplicación es declarada incompleta porque la carta no demuestra que usted tiene un trabajo calificado. Punto, se acabó, no más. Y te declaran la aplicación incompleta, es como si nunca la hubieras mandado. Resulta que tú saliste seleccionado cuando la ronda de selección fue de 481, la siguiente fue 486. Dios mío, tú cruzas los dedos para que vuelva a bajar. Y si no, ¿qué? Perdiste tu chance. Inmigración no te va a pedir documentos adicionales. Ellos toman la decisión con lo que tengan en la mano. Claro. Ahora te pregunto algo. Cuando la frase que hemos repetido varias veces el día de hoy, la responsabilidad está en la persona que aplica, the onus is on the applicant. Entendiendo esto, voy a aplicar para una visa de estudios, estoy pagando el servicio de una consultoría de inmigración, entendiendo que para el gobierno la responsabilidad está en mí, así tenga uno un representante. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la carta de intención que yo debo de presentar? ¿La escribo yo? ¿La escribe la persona que me representa? ¿La escribe alguien que maneje mejor el idioma? ¿La tengo que escribir en español y la mando a traducir? O sea, me gustaría ver tu opinión respecto a esto. Ricardo, el día que tú le propusiste matrimonio a tu señora y el día que te paraste ante quien sea que haya sido, sí, esos famosos votos, ¿los escribiste tú o te los escribieron? No, me tocó a mí. Que el día que tu señora se dé cuenta que te los escribió tu mejor amigo, o sea, ese día te pasa la carta de solicitud. Échame.
Exacto, porque es que cuando escribimos esas cosas que son personales, no hay nadie que las pueda hacer por nosotros. Ok, Hay mucha gente que dice, son ustedes los consultores o los abogados, los representantes legales, los que tienen que saber qué tiene que decir la carta. Nosotros sabemos qué requisitos tiene que cumplir, claro. pero yo no puedo saber qué va a decir tu carta, Ricardo, porque yo no sé tú por qué quieres hacer un MBA. Sí, ¿Cómo no, no, no le es. voy a decir yo a inmigración? Mira, Ricardo quiere un MBA porque resulta que Ricardo quiere llegar a la vicepresidencia de estudiantes internacionales de la Asociación de Colleges de Canadá. Y resulta que parte de los requisitos de la asociación es que tenga un MBA, como aparece en el no sé qué de la asociación que dice que el perfil obligatoriamente tiene que tener esto. ¿Cómo lo vas a saber yo? Claro. Eso lo No, no, sabes no, tú no porque tiene eres el que que. está. Exacto, tú estás metido en tu día a día. ¿Cómo le puedo decir yo a inmigración dentro de esa carta de intención? Lo que pasa es que cuando Ricardo estudió administración de empresas, Ricardo no vio análisis de datos. ¿Cómo sé yo? Y resulta que ahora el 50% de su trabajo es análisis de datos. ¿Cómo lo sé yo, Ricardo? Ahora, supongamos que yo me invento un cuento y monto una carta, que por cierto la semana pasada me llegó una que yo me quería sentar a llorar porque le entregaron un formato que decía, por la presente quiero expresar mi intención de estudiar en Canadá en el college, complete aquí, el programa de complete aquí, porque trabajar, y era todo así, complete aquí, el nombre del college, el nombre del programa, el cargo que tenía en país de origen, pero no había nada sustancial. Y entonces ahí es cuando inmigración dice, esto es un plan muy vago, no dice absolutamente nada. Pero ven, y ahí haz un paréntesis que esto me lleva a un punto súper importante que pasó recientemente dos veces. Estudiantes de la India, un grupo grande que lamentablemente o están ahorita pendientes de qué va a pasar con ellos porque aplicaron en el momento con documentos falsos. Y ahorita tenemos el caso, creo que fue en Quebec, en la provincia de Quebec, y alrededor de 50 personas que aplicaron por proceso de refugio y se vinieron a dar cuenta después que los procesos literalmente fue un copy-paste. Exactamente lo que estamos hablando ahorita de inserte aquí, inserte aquí, inserte aquí, inserte aquí y envíe. Entonces, puede llevarnos a una negación o puede llevarnos a una aprobación, pero después puede que el gobierno se dé cuenta que fue un copy-paste y sencillamente pues no tiene sentido en que me den el siguiente paso que vendría siendo la residencia. No Puede llegar a pasar, correcto. no solamente que no te den el siguiente paso de la residencia, Ricardo, sino que hay una revocatoria de residencia por fraude. Porque es que la residencia permanente en Canadá no es tan permanente como parece. La Ah, residencia permanente tú la tienes que renovar cada 5 años y cada vez que la renuevas tienes que probar que cumples con los requisitos. sí, ¿De acuerdo? Entonces, ese copy-paste, eso de que la agencia haga la carta, de que tu consultor o tu asesor haga la carta, lo único sí. que está invitando es a que haya problemas a futuro. Inmigración Canadá maneja unas bases de datos increíbles. O sea, yo no sé de qué tamaño es esa vaina, porque cada punto coma que tú le has entregado a Inmigración Canadá está guardado en un archivo con Sí. seguridad total. Y sí, con mucha frecuencia yo me encuentro con visas previamente negadas donde le digo a la gente, bueno, entrégame la copia de la carta de intención. Y me dicen, no, esa carta no la tengo yo. Entonces, ¿cómo que no la tienes? No, porque es que la compañía que me hizo la aplicación, ellos hicieron la carta, yo no sé qué dice esa carta. Entonces tenemos una negativa de una carta que tú no sabes qué dijiste Claro. y tienes que hacer una aplicación y entonces si ahora te contradices, el problema es tuyo por fraude. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes, Ricardo. Una es, primero, que cuando yo hago los procesos yo solo, yo estoy admitiendo inmigración que yo entiendo lo que estoy haciendo y asumo la responsabilidad y las consecuencias de todo lo que pase. Claro. O sea, yo no tengo la defensa de, espera que era que yo no sabía. No. No. En el Ahí momento en que usted resolvió hacerlo solo, sí. En el momento en que resolvió hacerlo solo es porque usted les dijo, yo entiendo y sé lo que estoy haciendo, sí. ¿vale? Y en el momento en el que yo le entrego mi proceso a un representante, yo me tengo que asegurar de que mi representante maneja los procesos de una forma ética para que en el momento en el que tengamos un problema, porque se puede presentar una negativa en cualquier momento, no nos puede olvidar que, por ejemplo, las estadísticas de negativa de permisos de estudios del 40% a nivel mundial y de visas de turismo del 50%, en el momento en el que tengamos una negativa, podemos recurrir a explicar por qué es que tengo la forma de hacerlo. No tengo que empezar a cubrir rotos y a tapar una mentira con la otra. Porque es que tapando una mentira con la otra, en algún momento, Ricardo, esta vaina va a chocar. Y a mí me llama mucho la
atención cuando me dicen, bueno, pues entonces, ¿cómo hago para documentar que yo sí tenía esa experiencia? Con una carta de referencia laboral, ya tenemos una aplicación negada de visa de turismo, aplicó para permiso de estudio, se lo dieron, aplicó para un PGWP y se lo dieron. Ahora vamos a aplicar para la residencia y me dice que las cartas y la historia laboral con la que usted aplicó para el permiso de estudio no existen. O sea, ¿cómo le cambio yo ahora el versito de inmigración? Claro. Entonces, no, eso, cuando uno ha hecho las cosas, uno la tiene clara. Cuando alguien se lo ha inventado, uno tiene que meter las patas en algún lado, Ricardo, porque sencillamente, ¿cómo sé yo qué dijo esa persona? Y cada vez más rápido mentiroso que un cojo. Uno se acuerda de lo que uno hizo en la vida. Puede que no se acuerde con exactitud en qué año trabajé yo en la compañía ABC, pero sí sé que trabajé en la compañía ABC y sí sé que mi trabajo era en el área de, no sé, administrativa y no en el área de IT, pero resulta que la persona, o sea, él trabajaba como business administrator o business, o sea, cualquier cosa, y entonces esta persona puso un business management consultant para que pudiera cuadrar en un tratado de libre comercio. ¿Cómo me voy a acordar yo, Ricardo, dentro de 6 u 8 años, que esa compañía puso esto? ¿Sí ves? No hay forma. Y como te digo, inmigración no va a volver ahí. En ese momento de pronto sí vuelve con una cartica que se llama un fairness letter. Y me dice, a ver, Claudia, tú aplicaste para un permiso de estudio en el 2015 diciendo que tu experiencia laboral era como asistente administrativa, aplicaste para un permiso de trabajo de posgraduado diciendo que la experiencia laboral en esa época era como asistente administrativa, aplicaste después para un tratado de libre comercio diciendo que eras un business management consultant y ahora resulta en la aplicación de residencia que no, esa experiencia era como business analyst. O sea, aquí tenemos 4 aplicaciones con 3 cargos distintos. O sea que, ¿sabes qué? Eso se llama un fairness letter y eso es lo que nos dice esta vaina va para una investigación extensiva porque hay algo que definitivamente no cuadra. Entonces, volviendo al tema del inicio, ¿cuándo me pide a mí documentos de inmigración? En teoría, no debería pedirlos nunca. Nunca. El día que los piden, uno ya sabe que algo no cuadra. Algo no cuadra en la historia. Hay algo que no cuadra. A menos de que sean los certificados médicos y los certificados policiales. Los médicos siempre los piden después y los policiales, dependiendo del país que sea, se mandan con la aplicación o se mandan posteriormente. Pero, o sea, inmigración no debería pedir nada extra. El día que pidan algo extra, prepárese porque hay algo que ya entró en reversa. Clau, y por último, para ir cerrando, tu opinión respecto a traducción de documentos. Para cualquier proceso que se haga ante Inmigración Canadá, ¿debo mandar a traducir absolutamente todo lo que voy a presentar o ciertos documentos? ¿O cómo funciona aparte? Absolutamente todo, Ricardo, porque es que hoy en día la aplicación puede ser revisada en cualquier parte del mundo. O sea, hasta la pandemia, yo sabía que yo aplicaba por un permiso de estudio de un colombiano que estaba en Colombia y pues la aplicación me la iba a revisar Bogotá. Pero con la pandemia, cuando empezaron a cerrarse oficinas y la gente a trabajar online, claro, empezamos a ver que las aplicaciones de Bogotá las revisaban en Jordania. Y en Jordania el oficial de inmigración habla español. Explíquele un man de esos que es un CDT. Exactamente. Entonces, por eso es que absolutamente todo tiene que venir traducido. Ahora, hay algunas cosas que no necesitan traducción de cada una de las páginas, como los extractos bancarios, por ejemplo. Ok. Ahí hay cosas que se manejan y se manejan además por volumen de información. Y pues, o sea, hay que seguir instrucciones también de embajadas, pero en términos generales, o sea, 100% de los documentos. Cuando hay un proceso de patrocinio familiar, por ejemplo, que hay que mandar las pruebas de comunicación, a mí me encanta la gente que se comunica por WhatsApp porque uno le hace un export al chat completo y entonces le aparecen literalmente 980 páginas y hay que empezar a hacer un extracto porque se deben mandar máximo 10 páginas, entre 10 y 30 páginas de documentación de relación. Entonces, listo, 10 páginas de las 800 y tantas y muchas más. Hay que traducirla, Ricardo, porque es que, ¿cómo entiende el oficial de inmigración qué estoy diciendo? O sea, perfectamente me podría estar diciendo, yo no lo quiero volver a ver a usted en la vida, hasta aquí llegamos, esto es una, no sé, una relación solamente por papeles y en vista de que usted se va a devolver a mí ya no me interesa.
podría estar diciendo, amor, no se te olvide traerme por favor leche o compra pan porque no hay para el desayuno. Después, Claro. si el oficial no entiende lo que dice, ¿cómo vamos a saber si esa relación es genuina o no? Claro, claro, claro. No, y suena gracioso, pero así es. O sea, ese es el tipo de pruebas que se tienen que presentar para comprobar que una relación es legítima. Sí, claro. Vale. No, súper, ¿no? Claro, pues bueno, otra vez muchas gracias. Episodio 70 a las 18. Aprendimos bastante, aprendí yo bastante el día de hoy en cuanto a Y lo esta que cuestión. aprendimos es que la responsabilidad es toda mía. O sea, como cliente, Y como aplicante. ahí está escrito en varias partes de las páginas del gobierno de Canadá y tomarlo como consejo. Yo en este momento, si estoy por fuera de Canadá, quiero empezar a hacer mi proyecto, sea el proyecto que sea, visitar, estudiar, trabajar, emigrar. Yo soy inadmisible en este momento para Canadá y tengo que entrar a demostrarle a inmigración que no lo soy. Entonces, ¿cómo voy a contar la historia y qué voy a anexar para que pueda yo demostrar que realmente puedo ser admitido en el país? Sí. ¿Qué documentos son realmente los que prueban que yo cumplo con los requisitos? Y volvemos ahí, requisitos. Y los requisitos están en la ley, no en la lista de documentos de inmigración. Súper. Bueno, algo que quieras compartir con las personas que nos están viendo en este momento y las que vayan a escuchar el podcast este jueves, ¿hay algo interesante para compartir? Puede siempre algo interesante en Tour por Inmigración, Ricardo, y los lunes siempre hay algo que comentar en las 18. Así que nada, que nos sigan en las redes sociales, ayúdennos con darle like o follow o como sea que se llame a las 18 porque necesitamos que nos apoyen. O sea, llevamos ya 70 episodios con información, yo diría que un muy buen contenido, la verdad, porque no estamos vendiendo las ilusiones, tampoco estamos tirando sueños al piso, estamos tratando de aterrizarlos. Es información sin ningún afán de venta, sino más bien un consejo, pero si no recibimos el apoyo de ustedes, pues nada, estamos aquí Ricardo y yo teniendo una rica charla los lunes por la tarde, pero nada más. Así que nada, compartan este video, ayúdennos, denle follow a las 18, a It's Me Ricardo Rivera y a Stater Immigration para que podamos seguir pues, con estos comentarios sobre lo que pasa en Inmigración Canadá. Y recuerden que este espacio también es de ustedes, así que si tienen algo de lo cual quieren que hablemos, por favor, mándenos un mensaje. Déjenos saber qué temas quieren oír en este programa, en este espacio que fue diseñado para ustedes, para que puedan conocer un poco más acerca de lo bueno y lo malo que tiene Canadá. Entonces, Clau, un abrazo muy grande, muchas gracias, como siempre. Igual, nos vemos dentro de 8 días, Ricardo, que sigas mejorando. Y a todos un millón de gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días. Fuerte abrazo. Chao, chao.